Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, aleluya, estamos más que contentos. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite pues estar delante de su presencia, aleluya, para poder adorarle, glorificarle, aleluya, para poder hablar de las grandezas, aleluya, de las maravillas, de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Pues estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite pues estar delante de su presencia, aleluya. Tenemos un tema, aleluya, pues es lo que es el sufrimiento, la muerte de lo que es pues el apóstol Pablo, aleluya. Y para eso vamos a estar considerando pues el capítulo del libro de los Hechos. Saludos tanto cerca como hasta la distancia, un tema bien interesante, aleluya, pues de lo que es el sufrimiento y muerte del apóstol Pablo. El libro de los Hechos del capítulo 7 al versículo 58, y la palabra del Señor pues la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, y el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, aleluya. Saulo de Tarso, aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Glorifícate, Señor, en una manera grande y poderosa, Dios, aleluya, que sea de bendición para nuestra vida, no importando la distancia, Padre, ni distancia, Señor, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús. Sufrimiento y muerte, pues, de lo que es el apóstol Pablo. Yendo al contexto, aleluya, vemos que el libro de los Hechos empieza pues con lo que es la historia, aleluya, de los seguidores de Jesús. Y fue 3,000 almas se convirtieron. El segundo sermón de Pedro dice que se convirtieron 5,000, y la iglesia seguía creciendo tanto que los apóstoles ya no se daban abasto, pues, y vemos que seleccionaron en el capítulo 6 a diáconos, aleluya, dice, de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los requisitos, y dice que Esteban era uno de ellos, y por la mano de Esteban se hacían milagros y prodigios. Ahora bien, los judíos pues rechazaron a Jesús, y ahora pues el movimiento que se estaba levantando, aleluya, era la iglesia, era con poder del cielo, aleluya. Y vemos que ellos pues, aleluya, vemos que los perseguían, y vemos que aquí Esteban pues es confrontado, aleluya, con el Sanedrín. Esteban pues dice que era diácono, pero por la mano de él pues había prodigios y milagros. Es confrontado pues, y la ley decía pues el que blasfemara contra la ley pues tenía que ser apedreado. Y vemos a Esteban pues es sacado de la ciudad y es apedreado, pero dice que estando apedreado o siendo lapidado, dice que vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. O sea que él estaba en el orden de Dios, aleluya, y estaba siendo apedreado, estaba siendo lapidado, pero vio la gloria de Dios y vio el cielo abierto. Aleluya. Dice que pues ahí pues caen las vestiduras sobre este joven, aleluya. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nació en Tarso de Cilicia, aproximadamente pues en el año 5 al año 10 después de Cristo. Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Él fue misionero, evangelista, pastor, maestro, extraordinario predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega y visionario. Y los estudiosos dicen que después de Jesucristo, Pablo es el más influyente de toda la humanidad. Pablo fue usado por Dios, aleluya, para escribir aproximadamente 13 epístolas de los libros del Nuevo Testamento, y llevó el evangelio en presencia de los gentiles, reyes y al pueblo de Israel. O sea que fue el último, aleluya, que tuvo esa experiencia rumbo a Damasco, pues su conversión de los apóstoles, pero que se podría decir que dio más fruto, y el que llegó hasta los reyes de la tierra. Aleluya. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nació en un seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de cultura helenista, que poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios
habituales de la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial la del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba aproximadamente más de 4 idiomas, como griego, latín, hebreo y arameo, y debido a su estricta formación, Saulo se convirtió en un hombre celoso de la ley judía, pero su aparición en la escena bíblica aparece en lo que es en el libro de los Hechos, en el ceder la voluntad, de ceder las aspiraciones, aleluya, de ceder, aleluya, de ceder su vida, aleluya, hacia Jesús. Vemos que hizo cosas poderosas, aleluya, cuando cedemos, aleluya, nuestra voluntad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya. Y ahí pues es llevado hacia la ciudad de Damasco, aleluya, y pues a que esperara quedó ciego, aleluya. Y vemos que Saulo, aleluya, pues en esa experiencia que él tiene, aleluya, pues, y dice después que narra Saulo que entró a la ciudad de Damasco ciego, y Jesús le dice a Ananías que fuere pues a orar por él, porque instrumento útil era para llevar el evangelio hacia los gentiles o a muchas personas, y también iba a padecer por el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 1 versículo 17 dice: y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él narrando, aleluya, el apóstol Pablo, que no subió a Jerusalén, aleluya, porque no querían ir, y había confusión. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de los cristianos, era los que lo metía a la cárcel, era el que él los confrontaba, aleluya, y ahora pues esa conversión pues no le creían, ¿no? Entonces vemos que después él regresa, después de que va hacia Arabia. Después de su estadía en Arabia, Pablo volvió a Damasco y luego subió a Jerusalén, y 15 días con Pedro en Jerusalén. Pasado ese tiempo se fue a las regiones de Siria y Cilicia, y allí pues anunció el evangelio de Dios. Las iglesias, al ver predicar el apóstol Pablo, daban gloria a Dios, ya que él antes había oído que antes era un ferviente perseguidor de la iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 13 vemos que el Espíritu Santo es quien ordenó el inicio. Versículo 13, aleluya, en el cual él pasó muchos sufrimientos, aleluya. El apóstol Pablo, aleluya, dice: habiendo zarpado de Pafas, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y Hechos capítulo 14, versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadían a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que el sufrimiento, aleluya, fue apedreado, aleluya. El apóstol Pablo, aleluya, vemos que fue perseguido, aleluya, dice que lo apedrearon, aleluya, pero lo sacaron de la ciudad pensando que él estaba muerto. Le dice que Pablo solo, aleluya, se levantó, se sacudió las ropas y siguió su camino. Qué ejemplo, aleluya, para imitar. Qué ejemplo de un hombre que tenía sus convicciones claras, que quien lo había llamado, aleluya, y por el cual, aleluya, él debía cumplir un ministerio que se le había entregado, que se le había dado, y tenía que ser fiel, aleluya, a ese ministerio, al llamado que Jesús, aleluya, le había hecho, aleluya. El apóstol Pablo también, que fue apedreado en la ciudad de Listra, todos pensaron que Pablo había muerto, y en este apedreamiento, por esta razón, sacaron su cuerpo arrastrado fuera de la ciudad. Sin embargo, estando por Cristo, había dominado al apóstol Pablo, ya que él mismo testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por el evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, aleluya. Nos muestra a un hombre dominado por el amor de Cristo, un hombre que tenía convicción, aleluya, de su llamado, aleluya, que tenía responsabilidad, aleluya, de cumplir el ministerio que se le había entregado en sus manos. La experiencia de salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Dios fueron el motor de su entrega absoluta a la causa del Señor Jesucristo. Soportó muchos sufrimientos y necesidades. Dice que fue latigado 3 veces, aleluya. En lo que era, los judíos tenían la costumbre era que los latigaban 40 latigazos menos 1, aleluya. Y él dice que 3 veces por la causa del evangelio, por la causa de Cristo, por predicar el evangelio, aleluya, por el amor, aleluya, a Jesús, y también por la responsabilidad y la fidelidad, aleluya, que él tenía al ministerio que había recibido. Aprendió a depender solo de Dios y no en sus fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 al 10 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 13 dice: porque nosotros que vivimos siempre estemos entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa y en vosotros la vida, aleluya. Hoy en día tenemos muchas comodidades, sin embargo no seguimos a Dios como tiene que ser. Es triste ver cómo el evangelio se ha convertido pues en negocio, porque hoy todo tiene que ver pues con dinero, aleluya, y hoy todo tiene que ver con fama, hoy no tiene que ver con un precio, aleluya, como el apóstol Pablo, aleluya, aún la vida, dice, todo lo que había alcanzado lo ponía por basura, por amor hacia Cristo y por seguir hacia adelante, hacia la meta que era alcanzar el reino de los cielos. Hoy muchos pastores, evangelistas, músicos cobran cantidades de dinero para ir a anunciar el evangelio, porque hoy lo han hecho un negocio, aleluya. Si no hay dinero, pero este evangelio es de gracia, aleluya, y por gracia, aleluya, hemos recibido, no importando muchas veces recorrer distancia por el amor quizás de una alma, aleluya, porque es una encomienda, porque, aleluya, somos la continuación del ministerio de Jesús y de los apóstoles, aleluya, en esta tierra, aleluya, para proclamar el evangelio de Cristo. Jesús dice que cada 3 segundos cae una alma al infierno, y muchas personas se ha hecho negocio por el evangelio, cuando la encomienda es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, y se será salvo. La gran comisión, Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es para hacer negocio, no es para, aleluya, atribuir fama, aleluya, es para salvación, es para vida eterna, es para ir, aleluya. Muchas veces, aleluya, donde la religiosidad, los religiosos, aleluya, no van, aleluya, es la iglesia, aleluya, comisionada a expandir este evangelio a la izquierda, a la derecha, llegar, aleluya, hasta los confines de la tierra, no por un mandato humano, sino, aleluya, por una, aleluya, pues un mandato divino del cielo, aleluya, en el cual pues nosotros estamos comisionados, la iglesia de Cristo, para predicar este evangelio. Muchas veces sí tenemos que sufrir, no importa, porque nuestro galardón no está aquí en la tierra, nuestra herencia no está aquí en este mundo pasajero, nuestra herencia está más allá de las estrellas, aleluya, en el reino de los cielos, aleluya. Roguemos a Dios para que tenga misericordia de nosotros, para no ser consumidos con su justo juicio. Las enfermedades no fueron ajenas al apóstol Pablo. Segunda de Corintios, el capítulo 12, dice que le fue dado un aguijón en su carne, aleluya. Un mensajero de Satanás
que le abofete para que no se enaltece en sobremanera, respecto a que 3 veces le había rogado al Señor para que le quite, y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Y muchas personas, aleluya, por alguna situación, aleluya, se estanca, se queda, aleluya, por cualquier cosa menor, aleluya, que sufrió el apóstol Pablo. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere ser un vehículo que Dios pueda usar para su gloria. Y muchas veces, aleluya, los obstáculos, aleluya, que le pone el enemigo lo detiene, aleluya, desiste, no ve más allá a través de la palabra, no ve más allá a través de la visión de las escrituras, que en Cristo Jesús, aleluya, todo lo puedo. Dice que en Cristo Jesús, aleluya, todo lo puedo, que Él me fortalece, dice el apóstol Pablo, aleluya. Gálatas capítulo 4 del versículo 13 hacia el 4:13 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste y desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, donde pues está esa satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio que si hubiera podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. O sea, la confraternidad que él había tenido, todas esas iglesias que había plantado. Pablo hizo el viaje misionero por Asia Menor, Macedonia y Grecia. Hechos capítulo 20, versículo 22, aleluya, dice en adelante, vemos que cuando Pablo terminó su tercer viaje misionero, hizo una triste despedida. Dijo que se iba a Jerusalén. Allí le iba a esperar mucho sufrimiento, por lo cual ellos nunca más volvieron a ver su rostro. Pablo exhortó a los ancianos de la iglesia que tengan cuidado de los lobos rapaces que se iban a levantar después de que él había ido. Después de esto, Pablo viajó a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículo 12 al 14 dice: al oír esto le rogamos nosotros al de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondía: ¿qué hay llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estar dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. En Jerusalén fue apresado por los judíos y lo entregaron a los gobernantes locales para que sea juzgado. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana. Lo embargaron hacia Roma, donde los tribunales decidieron sobre él. Pero esto era el propósito de Dios, aleluya. Hechos capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como te has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma, aleluya. O sea que el apóstol tiene una comunión, una relación con Dios, en el cual pues era la voluntad de Dios pues que llegara hacia Roma, pues donde iba a ser pues a morir mártir por el evangelio. Finalmente, cuando Pablo llegó a Roma, penetró el evangelio en el mismo palacio de Nerón. O sea que aún el mismo palacio no testificó, aleluya, de las maravillas, de la grandeza del evangelio, del poder de Dios, aleluya. No es, aleluya, donde yo quiero estar, es donde la voluntad de Dios, es donde Dios me guíe, aleluya, es hacia donde Dios me envía, es donde Dios, aleluya, quiere, aleluya, que nosotros vayamos. Aleluya. Dice que de ahí testificó, aleluya, y allí encontró almas que lo recibieron, aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. El apóstol Pablo estuvo en Roma en una especie de libertad condicional, en una casa alquilada. Y Hechos capítulo 20 28-30, pues en el año 64 fue sentenciado a muerte, aleluya. Pues vemos que en el año pues 64 Nerón pues incendió la mitad de Roma, de la ciudad de Roma, dice,
y pues culpó hacia los cristianos. Y ahí hubo persecución en la que pues murió en el año 67-68 el apóstol Pablo, pero como mártir. Y el apóstol Pedro dice, las últimas palabras de Pablo, según la tradición, el apóstol Pablo fue decapitado con una espada. Los historiadores dicen que al principio crucificaban a los esclavos y más tarde fue extendida a libertad de las provincias humildes, rebeldes, piratas y enemigos y criminales odiados. Se crucificaba tanto a las mujeres como a los hombres. Sin embargo, los ciudadanos romanos condenados a muerte no eran crucificados, estaban exentos de morir colgados, ya que morir más honorablemente por decapitación. Y es por esta razón que el apóstol Pablo murió decapitado, ya que él tenía ciudadanía romana. La tradición cristiana dice que en el año 67, en el circo romano, donde pues se celebraban los juegos y las ejecuciones públicas, donde murió pues el apóstol Pablo decapitado por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. En tan solo 30 años la iglesia primitiva dice que llevó el evangelio a 3 continentes totalmente diferentes, porque eran imparables. Nada los podía detener en las circunstancias humanas, aleluya, ni las dificultades ni la persecución, aleluya, de lo que es los emperadores romanos, aleluya, ni tampoco la persecución de los judíos, aleluya, pudieron detener, aleluya, hacia la iglesia, al apóstol Pablo, para que el evangelio pudiera llegar, aleluya, en tan solo 30 años a 3 continentes totalmente diferentes. Y fueron los fundamentos doctrinales, aleluya, que pusieron de la iglesia bajo persecución, bajo presión, aleluya, bajo, aleluya, confrontación, aleluya, bajo muerte, aleluya, en el cual pues ellos tenían una decisión. El apóstol Pablo, vemos, aleluya, que tenía, aleluya, una responsabilidad, lealtad, amor hacia Jesús y también hacia el ministerio, aleluya, que legal, aleluya, que Cristo le había entregado. La conclusión dice, la vida del apóstol Pablo es un ejemplo para todos los que seguimos a Jesús. Pablo fue un hombre que no le importó riquezas ni fama. Él solo deseaba llevar el evangelio por amor a Cristo, y ese amor fue el que le ayudó a soportar muchos sufrimientos. Pablo fue crucial para los fundamentos del cristianismo, transformando lo que era un movimiento judío en una fe universal, al enfatizar la salvación por medio de la fe en Cristo, no por la ley mosaica, y abriendo la puerta a los gentiles, no solo a los judíos. Segundo, expuestos en sus cartas del Nuevo Testamento, que establecieron gran parte de su teología y estructura, convirtiéndose en un pilar fundamental, aleluya. Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 dice, el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aleluya. Sufrimiento y muerte pues de lo que es el apóstol Pablo, dice, hay una corona guardada, aleluya, no solo para él, sino todo para aquellos que amamos su venida. Dice, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aleluya. El sufrimiento y muerte de lo que es el apóstol Pablo. Dios te bendiga, aleluya. Gracias siempre por su sintonía y hasta la próxima.